Muy buena noche para cada presente esta noche. Bienvenido. Que Dios la bendiga y que Dios puede abrir nuestros entendimientos para que podamos entender lo que se habla y disfrutar también de las enseñanzas. Muchas veces no podemos gozar porque no entendemos. Si no entendemos bien, no entendemos, ¿verdad? Entonces, el hermano me impresionó de este hombre ya 30 veces se mudó, dice él. Yo apenas una vez cerquita nomás, muy lejos encima de nosotros está. Y a lo mejor, pienso nomás, a lo mejor 30 costumbres ya aprendió también. Pero quiero averiguarle, una vez ya estaba con los Amish. ¿Usted? Todavía falta aprender ese, pero no es tanto. Yo ya estuve con los Amish, mi esposa, y para la comida era una costumbre muy diferente para mí. Las mujeres se sientan aparte y los hombres aparte. Pareciera que los hombres son más sobresalientes que las mujeres. Para mí es al revés, que las mujeres que trabajan y que hicieron merecían más que nosotros. Esa costumbre, y hay tanto costumbre, luego tal vez si voy a hacer un AMI tengo que aceptar nomás también, pero no hay que faltar. Adelante, hermano. Aquí vení. Yo soy un paraguayo, amo orarle a Dios. Padre Santo Señor, te pido tu bendición por el hermano, te agradecemos toda la congregación de habernos traído con sabiduría de tu palabra y te pido también que abra el entendimiento a cada uno de mis hermanos y hermanas y todo presente para que podamos entender tu palabra y disfrutar la bendición que trae. Así, Señor, te pido todo en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Me ha gustado mucho esto de que pasen los niños, voy a decir, porque cuando empiezan a cantar, cantan como hombres, los varones, tienen una voz ya muy fuerte, muy madura. Me ha gustado, estoy pensando que por qué no lo hacemos más a manera de devocional. Está bien compartir un devocional, ¿verdad? Unos pensamientos, pero vienen ellos y cantan y por lo menos para mí ponen mis pensamientos en Dios y su carácter. Tú eres fiel. Me gustó mucho. Que Dios los bendiga. Sí, mi esposa y yo, después de casados, hemos cambiado de casa unas 30 veces. Una vez las contamos, hicimos la cuenta
y tal lugar, y el otro, sí, salió como 30. Eh, pero muchas veces no, o sea, muchas de esas veces no estábamos cambiando de congregación ni de país. Hemos vivido en varios países y varias congregaciones, pero muchas veces será cambio de casa. Cuando uno no tiene casa, anda alquilando, a veces le permiten por un tiempo, a veces también por el trabajo uno cambia de casa, ¿verdad? El trabajo a mí me ha llevado a muchos lugares, o la obra de la iglesia, o dar clases, ir a otro lugar porque iba a dar clases a otro lugar. Pero sí, al fin cambio de casa unas 30 veces. Y, y se aprende algo de eso. No, no todo es bonito. Para los hijos no es tan bonito, no es tan recomendable. De hecho, llegó el día en que los hijos crecieron. Y la última vez que nos trasladamos, que fue a Honduras hace 10 años, al final del primer año ahí, o segundo, no recuerdo muy bien, ya un hijo tenía 16 años cuando llegamos ahí y la otra ya era adolescente también, solo la que está aquí con nosotros tenía 6 años y ya ahí se te traban las carretas, ahí ya no te vas a seguir trasladando, ¿verdad? Llegamos y después de un tiempito ya los hijos dicen, si ustedes se quieren ir, se pueden ir, pero yo me quedo. Entonces ahí es cuando ya uno empieza a establecerse un poco más tarde. Por lo menos yo en mi caso. Mi esposa no creció así, trasladándose, porque mi familia se trasladaba mucho cuando yo estaba soltero y niño también. Yo nunca he vivido en un lugar más de 6 años desde que nací, menos los últimos 10 años en Honduras. Pero mi esposa no se crió así, entonces eh, no es que necesariamente es recomendable. Es bonito que los niños puedan ir a una misma escuela muchos años y hacer amistades duraderas y ojalá ser parte de un grupo de jóvenes durante toda su juventud o qué sé yo. A veces Dios tiene otros planes, pero esa estabilidad es bonita también. Muy bien, como cuando estamos en la escuela, salgamos de la tarea, salgamos de la parte fea de una vez, ¿verdad? Ustedes pensaron en la cultura de la iglesia, elementos de la cultura de la iglesia que queremos. Así como hicimos el ejemplo de la escuela, yo les pedí ayer, ojalá hayan pensado un poco en esto, cómo queremos que se caracterice la cultura de nuestra iglesia. Si vamos a alcanzar las metas que tenemos, si vamos a alcanzar la visión que tenemos para nuestra iglesia, y si vamos a cumplir como iglesia con los propósitos de nuestra cabeza, Jesucristo, para su iglesia en este lugar. Entonces, no sé, lo abro. ¿Alguien tiene pensamientos? Queremos que nuestra iglesia haya esto o aquello, no haya, no lo queremos hacer así o así, cualquiera de los dos. Lo que queremos, lo que no queremos en la cultura de nuestra iglesia, porque vemos que esto no es conducente, no se presta para alcanzar la meta, o esto es necesario si vamos a alcanzar la meta, ¿me entiendes? Si vamos a cumplir con los propósitos, si vamos a ser efectivos como iglesia, etcétera, etcétera. El tiempo es de ustedes. Termina de nuestra fidelidad y la práctica de la iglesia es la convicción de por qué y para qué. Esta convicción. Y hay convicciones que yo, por ejemplo, sinceramente, algunas cosas yo no estoy convencido.
Y aquí se nota, si vos miras de nosotros aquí, no es que todos tenemos barba, ¿verdad? Y ese es muy notable para mucha gente. Y bueno, ese es uno que se hizo, esta iglesia era conocido de estos. Ajá. Yo no sé qué condición tuvieron, pero yo nunca era convicto que es de falta para ser un cristiano y para la salvación. Ujú. Pero también yo estoy convicto para discutir de cosas pequeñas. Estoy convencido también no vale la pena. No vale la pena para pequeñas cosas que los demás hermanos están felices así. ¿Por qué yo voy a interrumpir esa convicción? Yo sin que esté convicto con esto, yo me pego con esto, con bendición de poder hacerlo y ser como. Y puedes hacer muchas otras cosas también. Y es gracias a Dios que los hermanos eran muy fuertes en su convicción, de unas sentadas así, se habló la dificultad que trae. Y los hermanos comprendieron y queridos hermanos, se hizo opcional esta cosa aquí para nuestra iglesia. Y yo era tan agradecido al Señor que era, y yo no me voy como. Bien, gracias. El hermano pensó en esta pregunta, ¿verdad? Y vino preparado. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué más? Yo tal vez me refiera un poquito a algunas de estas cosas, no sé, ¿verdad? Depende si me llenan la hoja, no voy a hablar de esto, sí. Si queda tiempo, sí. Y yo no tengo mucho que decir, o sea, el ejercicio es para el bien de ustedes, por decirlo así, no porque yo no necesite aprender, sino porque yo no vengo aquí a decirles a ustedes cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Quiero nada más plantar unos pensamientos y que pensemos en este tema de cultura y que la conversación siga. Nos ha agarrado tarde para tener esta conversación como iglesias. ¿Alguien más? Ujú. Vale. Muy bien. Muy bien. Y refiriéndome a algo parecido ahí, pero yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando fui a la escuela, un año fui a la escuela de la iglesia en La Estrella, en Costa Rica, y una cosa que fue muy obvia para mí
distinto a lo que yo estaba acostumbrado en las escuelas, en el sistema público, fue que la escuela o que la junta de la escuela comprara los útiles, los materiales para todos los niños, cuadernos, lápices, reglas, borradores. No sé si ustedes lo hacen así, pero les puedo decir por experiencia propia que eso fue una bendición para mí. Todos los años que yo fui a la escuela pública, escuelas grandes con muchos alumnos, donde había una gran variedad de, de capacidad adquisitiva de los hogares representados ahí. Padres con mucho dinero, padres muy pobres. Y yo les puedo decir que algo tan sencillo como los lápices y los útiles que usan los niños podían poner presión sobre uno, crear complejos para los que no teníamos, ¿verdad? Eh, y preguntarse uno por qué andaba uno tal vez cuadernitos grapados cuando otros niños andaban cuadernos muy bonitos así. Pone presiones. Y yo recuerdo que fue refrescante llegar a una escuela donde la escuela proveía todo y todos teníamos lo mismo. Qué bonito. Eh, Cosa muy sencilla, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? El hermano habló de unidad también, ¿verdad? No habló de uniformidad, habló de unidad, pero me hizo pensar en algunos de esos valores. Ojalá sus hijos no tengan que enfrentar esas presiones que se enfrentan en el sistema público, por ejemplo, cuando fui a séptimo grado, era un colegio, le dicen allá, un lugar de unos 300 alumnos, no sé, o tal vez más, solo en séptimo grado había 4 aulas, cada una de 38 o 40 alumnos, solo en séptimo grado. Y muchos de los alumnos, por ejemplo, en mi aula, eran mucho mayores que yo, se habían quedado 2, 3 años, 4 años. Iban a la escuela, al colegio a perder el tiempo y, y pasaban 2, 3 años, ellos siempre en séptimo. Pero uno en séptimo grado es un niño. Y si tiene que convivir con bullies y matones 3, 4 años mayor, eso no es bonito. Eso no es bonito. Muy bien, estoy desviándome. ¿Más comentarios de ustedes? ¿A qué cosas queremos prestar atención en nuestra iglesia? Ay, no puse el reloj. Hoy van a tener que escucharme un rato más. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hallo muy interesante que hay tantos asuntitos a los que queremos prestar atención en la cultura de la iglesia que tal vez ustedes no los van a mencionar, aun si habláramos de esto mucho rato. Y supongo que parte de la razón sería porque son parte de nuestra cultura. Los tomamos por sentado, lo damos por sentado. Por ejemplo, el orden en los cultos.
es lo único que ustedes han conocido. Ustedes no están acostumbrados a entrar aquí y todo el mundo hablando y una especie de mercado hasta que alguien pasa al frente y empieza a cantar y la persona tiene que cantar bien duro y poco a poco las voces se van uniendo y la muchachita le dice a la que está a la par, bueno, ya, cállate, ya están cantando, sí, y empiezan a cantar y no conocen eso ustedes, pero así es en muchos ambientes, ¿verdad? Eh, tantas cosas, cierta formalidad que sea conducente a una actitud de reverencia. Recuerden lo que dijimos ayer sobre el precursor de el movimiento de las iglesias, el movimiento de las sinagogas, eh, el movimiento que inició Esdras y Nehemías en su momento. Y pensemos un poquito en lo que sabemos según la Biblia, más o menos de lo que habría sido ese ambiente, esa cultura. Y es bueno pues que le demos seguimiento a esa historia, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Hay algunas muy importantes y tenemos que mencionarlas. No vamos a tener, dijimos en el ejemplo de la escuela, el maestro quiere ver a sus alumnos formando hogares sólidos el día de mañana, formando matrimonios sólidos, criando a sus hijos en el temor de Dios. Y dijimos que el maestro no va a lograr esa meta si permite toda clase de romances en la escuela. Los niños y las niñas pueden, eso de los romances es normal en la escuela, ¿verdad? Y se mandan notitas y se preguntan, ¿y a vos quién te gusta? Y mira que el otro me dijo, y esa actitud normal en la escuela. Así no se construyen matrimonios sólidos el día de mañana, ¿verdad? Ahora, ¿qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia? Yo diría que aplica de la misma manera, ¿verdad? Es mucho mejor que nuestra cultura sea tal que yo llego y le digo a mi hija un día, o usted llega y le dice a su hija, cualquiera, mire fulanita, quiero hablar con usted porque hay un joven que está interesado y habló conmigo y hablemos de esto. Y no que su hija llegue y le diga a usted, papá, le quiero presentar a mi novio, ¿verdad? Al otro lado. ¿Cuál es mejor? ¿Que yo le hable a mi hija del tema o que ella me hable a mí? ¿Cuál cultura nos va a llevar a hogares sólidos? Nos va a llevar a la meta. ¿Por qué pudiera, cómo pudiera ser que empezando en la escuela, nuestra cultura no sea de reverencia, no sea de respeto en cuanto a tantos temas, tampoco en la iglesia, pero el día que nos casamos, como por arte de magia, ¿verdad? De repente entonces sí, o el día que tenemos que formar familias, que tenemos que criar hijos, entonces ya ahora sí, ya estamos, y ahora sí nos tomamos en serio esa relación con Dios. Yo dije también al principio que el título era Cultura de una organización llamada iglesia. Y no me hubiera sorprendido si alguno me hubiera dicho después del culto en algún momento, pero oiga, la iglesia no es una organización. Casi esperaba tal vez escucharlo, no sabía. Yo dije, es posible que lo escuche. Sé que hay ambientes donde si yo dijera que ese es el título, hay quienes me dirían después, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, me dirían. Y bueno, no sé si ustedes entienden la diferencia. Un organismo es algo que tiene vida, no es sencillamente una institución, es algo que tiene vida. Y creemos que la iglesia tiene vida, ojalá. Si está unida a Cristo, tiene vida. En ese sentido, la iglesia es un organismo, porque tiene vida, porque puede replicarse, porque puede pasar vida. Entonces es cierto, la iglesia es un organismo.
Es más que una organización, es un organismo. Debe serlo. Pero no sé por qué se nos antoja a veces pensar, por lo menos en esos 30 lugares donde yo he vivido, no sé, se nos antoja pensar que la iglesia no es también una organización, la iglesia no puede organizarse, la iglesia no puede funcionar con cierto grado de organización, no voy a decir de institución, porque cambia un poquito, aunque sí eh, lo es en un sentido también. Pero lo que quiero decir es esto. No toda organización es también un organismo, pero no hay organismos que no sean organizaciones. Antes de llegar a ser organismo, una entidad es primero una organización. Y pensemos en el cuerpo, por ejemplo. El cuerpo es un organismo. Su cuerpo, mi cuerpo es un organismo. Tiene vida y puede transmitir vida. Es un organismo vivo. Pero despedace, altere la organización del cuerpo, empiece a hacerlo y dentro de muy poco tiempo no va a haber vida, no va a haber organismo. Empiece a desmembrar un organismo vivo. Suena muy feo, disculpen el ejemplo. Quítele un brazo y quítele extremidades y haga que colapse el funcionamiento de órganos internos. Y muy rápido, ese organismo ya no es organismo. Usted lo desorganizó y perdió la vida, dejó de ser un organismo. Y no hay nada malo que como iglesia, nada, absolutamente, creo yo, que como iglesia tengamos un grado de organización, un grado de estructura, un grado de orden, una metodología, cómo hacemos las cosas, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo tomamos decisiones. ¿Quiénes dirigen qué? ¿Quiénes están encargados de qué? No puede ser la iglesia un mercado, una feria y pretender seguir siendo un organismo por mucho tiempo. No sucede así. Muy bien, voy a avanzar con unas citas, tal vez lo dejo así en cuanto a esta parte. Muchas gracias por su ayuda, gracias por sus comentarios valientes. Voy a pedir ahora a las hermanas que están aquí a este lado, empezando con mi hija, si son tan amables de buscar una cita y guardarla ahí para que la leamos, para que la lean cuando yo les pido. Entonces, le voy a pedir a Kirenia ahí si puede buscar 2 Corintios 5:17. Y lo siento ahí, pero si pueden buscar en la misma Biblia, Juan capítulo 1, versículo 12. Y la joven que sigue, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Y Efesios 2, versículo 10. Y Gálatas 3, versículo 26. Gracias por escribir, tomar nota. Yo aprecio esa cultura de enfoque, de prestar atención, ¿verdad? Muy bien. Les voy a pedir su ayuda entonces con leer esta cita, 2 Corintios 5:17, por favor. Muy bien, gracias. Y yo dije ayer que estas citas nos hablan de identidad. Y pensemos, por ejemplo, un poquito en la semilla de maíz y la planta de maíz y todo el cultivo de maíz. Si usted tiene una plantación de maíz
y está a punto de cosechar o ya está muy avanzada, la planta está grande, la mazorca, dicen en Centroamérica, está lista ya para quebrar, para tapiscar, si es a mano. Y viene una lluvia torrencial o viene un viento o se meten los animales en ese cultivo. Van a hacer un daño y se va a perder algo de cosecha. Y si usted iba a sacar, ¿cuántos quintales, cargas se sacan aquí por hectárea o por manzana de maíz? Un promedio, ¿alguien me dice? No sé qué medida usan. Trabajan con hectáreas, ¿verdad? Eso sí. Una cosecha buena, una cosecha normal, buena. ¿Son cuántas? ¿En qué lo miden? ¿Quintales? 600,000 kilos por hectárea. 6,000 o 7,000 kilos por hectárea. Muy bien. Si yo iba a recoger, todo parecía indicar que iba a sacar mis 6,000 kilos y vino un viento y algo pasó, puede ser que ya no saque 6,000, voy a perder unos cuantos, 500, 800 kilos, depende, ¿verdad? Pero voy a perder algo, no voy a perder mucho. Pero si el mismo viento viene, las mismas condiciones vienen, cuando esa planta está a 25 pulgadas del suelo, no voy a perder 500 kilos ni 1,000 kilos. Podría perder la mitad de esa cosecha. Podría perder 3,000 kilos de la cosecha final, ¿verdad? Un ejemplo. La planta está más joven. Se ve afectada por estas condiciones, la pérdida es mayor, el daño es mayor. Y si las mismas condiciones se dan cuando la plantita está muy pequeña o cuando la semilla no ha brotado o no ha germinado y hay una sequía, por ejemplo, la pérdida puede ser muy, muy grande. Así, igual es el daño que nosotros sufrimos a nivel de nuestra identidad. Es el daño más difícil de superar. Aquello que daña nuestra identidad es lo que más nos va a costar superar en la vida. Nosotros podemos recuperarnos más fácilmente de daño emocional, social, de alguna otra dificultad, cuando nos está afectando a un nivel más superficial que nuestra identidad, cuando no ha llegado a ser parte de nuestra identidad, de quienes nosotros creemos que somos. Cuando un abuso en la niñez, un maltrato, alguna situación fea llega a definirnos en nuestra niñez muy temprano y se convierte en parte de nuestra identidad, el resultado puede ser desastroso, puede ser devastador, puede ser muy, muy trágico. Mucho más que cuando esas mismas condiciones adversas llegan más tarde en la vida. Muy bien, lo que el Evangelio nos promete y lo que estos versículos nos prometen es reconstruir nuestra identidad, una nueva identidad. Y esa promesa del Evangelio a mí a veces me cuesta recibirla, a veces me cuesta creerla, la verdad. Me falta la fe. Cuando nos relacionamos, cuando hacemos amistades y llegamos a tener relaciones cercanas con personas que han pasado por mucha dificultad, personas cuya identidad ha sido dañada seriamente, trastornada seriamente. A mí a veces me cuesta creer. A veces digo yo, ¿dónde está el poder del Evangelio? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que, y no solo en otros, en mi vida también, y en mi familia, y cómo es que, ¿cómo decía el versículo otra vez? Si lo puede. Ya no lo tiene ahí. Yo lo puedo buscar.
Así es. Muy bien, gracias. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es real porque la Biblia lo dice, es parte de la promesa del Evangelio, pero a veces me cuesta creerlo, recibirlo, porque es tan difícil, es tan difícil. Esa transformación, empezando por nuestra identidad misma, ¿quién es? ¿Cómo nos definimos? Nueva criatura, nueva criatura. Muy bien, vamos a seguir. Juan 1:12, por favor. Muy bien, gracias. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos. Y ayer hablamos un poquito de eso, esa ventanita de oportunidad que se abrió para los gentiles. Antes de Mateo 13, Jesús manda a sus discípulos y les dice, por camino de samaritano no vayáis, ni aldea de gentiles, o al revés, id solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una mujer sirofenicia va detrás de él, clamando, pidiendo, y él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero eso cambia y vemos a partir de Mateo 13 en adelante, y vemos más adelante cuando envía no solo a sus 12, envía a los 70 y ya no hay ninguna restricción, vayan por todo lado. Y se abre esa oportunidad y llegamos a ser conciudadanos, copartícipes, coherederos. Varios ahí en ese versículo. Y la potestad de ser hechos hijos. Yo no sé, a mí me gustaría a veces entender cuál es la manera más práctica de ayudarle a alguien a aferrarse a estas verdades y hacerlas suyas en una manera que cambie su vida, en una manera que libere, por ejemplo, si yo no puedo nada más entender estas verdades y estas realidades, si me aferro a mis mañas, decimos en Centroamérica, ojalá que aquí no sea una mala palabra, ¿verdad? O no se entienda mal, me aferro a esos mecanismos que yo he aprendido, que yo he desarrollado para protegerme, para cuidarme, para aislarme, para proteger mi ego, para no ser vulnerable. Pero a la vez todos esos mecanismos me impiden verdadera comunión con mis hermanos, me impiden recibir dirección, me impiden alcanzar dicha, me impiden sentirme que pertenezco y aprobado. ¿Cómo hago para salir de eso? ¿Cómo hago para revertir esas mentiras y encontrar libertad? Es la promesa del Evangelio que eso es posible. ¿Qué tuviera que temer aquí un hijo de Dios? Hecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué más necesita alguien aquí para rendirse, para gozarse y vivir sin complejos, sin temores, sirviendo a Dios de lleno, identificándose con una hermandad? ¿Por qué no? Soy hijo de... No era nada, no era pueblo. Y se me ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. 1 Pedro 2:9. Muy bien. Y casi, gracias. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no sé si a ustedes les pasa,
Gracias a Dios por los ejemplos de personas que han crecido en las tinieblas y que han transformado sus vidas y que hoy son ejemplos de entrega y de compromiso y son ejemplos de que el Evangelio funciona y de que el Evangelio liberta. Si no, sería bien difícil a veces creer estas promesas. Gracias a Dios por esos ejemplos valientes. Efesios 2:10. Muy bien, gracias. Imagínense. Yo recuerdo, no sé por qué, en algún tiempo nos agarró a los jóvenes quizás donde estaba o qué sé yo, no sé, pero esto de Dios, muéstrame tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? Y a veces tenemos que orar pidiendo la voluntad de Dios. A veces se nos vuelve un poquito confuso, no sabemos acerca de un traslado o acerca de una decisión importante. A veces nos cuesta saber, pero en general, esa no debería ser una gran preocupación. Ni siquiera tenemos que preocuparnos mucho de qué y cómo y cuándo. Dios preparó estas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, caminemos con libertad, adelante. Él ya se preocupó, Él ya preparó. Sírvale con buen ánimo. Él está en el futuro. No hay mucho en qué quebrarse la cabeza. Gálatas 3:26. Muy bien. Por la fe en Cristo Jesús, todos sois hijos de Dios. Y que podamos entender algo, por lo menos, de lo que eso significa, el peso de semejante declaración. Y nos va a unir y nos va a acercar. Y muchos otros asuntitos que nos parecen tan importantes a veces van a palidecer en comparación con esta verdad gloriosa. Somos hechos hijos de Dios por la fe. Muy bien, gracias. Les dije ayer que yo quería compartir unos puntos donde quizás a veces como iglesia, y yo nunca he estado aquí, obviamente, pero en general, lo que yo veo, y si algo de esto no aplica a ustedes no ven relevancia en algo de esto, pues no se preocupen, no se sientan mal. Si nada tiene relevancia, pues tampoco se sientan mal. Pero creo que como iglesias, como movimiento anabautista, no le hemos puesto mucha mente, dicen en Nicaragua. No le hemos puesto mucha mente, no hemos sacado el rato para pensar un poquito en algunos temas y tal vez hemos propiciado hasta cierto punto lo que estamos viendo hoy en muchos lugares, y me refiero a personas, matrimonios jóvenes y jovencitos y a veces mayores que están desarrollando casi como una alergia a todo este tema de cultura. Y no ven el porqué. Y sin más preámbulo, porque se nos va el tiempo, tal vez lo primero que llega a mi mente pensando en este tema, a través de los últimos varios años, tengo algunos años pensando en esto y observando el rumbo que han tomado mis amigos de la infancia, o de la infancia, no, de mi juventud, o que ha tomado mi primo, mi hermano, mi cuñado, qué sé yo. Y pensando en este tema, me parece que tal vez una área donde como iglesia no hemos sido proactivos, donde no hemos corregido algo, es lo voy a decir así, después lo explico,
hemos dado a entender a veces a la generación más joven, hemos dado a entender que ciertas prácticas culturales que tenemos están fundamentadas en la Biblia en una manera en que quizás no lo están. No estoy diciendo que no tengan cierto fundamento bíblico o valor aún, pero la conexión no es tan obvia y nosotros hemos dado a entender. Yo siento que crecí bajo esa impresión a veces. A veces solo el hecho de que nuestro librito de normas, no sé si ustedes tienen uno, pero yo recuerdo el librito de normas que alguna vez me entregaron cuando fui a la escuela de instrucción. Y dice, cualquiera de las normas, me voy a peinar así o asá. Y voy a usar esa porque no era norma donde yo era joven. No había nada sobre cómo peinarse. Me voy a peinar así, asá. Y una fila de citas bíblicas debajo de cómo peinarse, ¿verdad? ¿Qué cree uno de joven con 14 años, con 15 años, que nunca lee la Biblia o nunca la ha leído hasta esa altura? Pues que todos esos versículos de alguna manera enseñan cómo peinarse. Eso es lo que uno piensa. Está creando una relación. Es decir, hablamos, creo que fue el primer día, de cómo finalmente la base, la fuente de todo lo que hacemos, todas nuestras costumbres, todas nuestras prácticas culturales, es Dios mismo, es su carácter, pero de ese carácter de Dios se derivan principios. Basados en esos principios, nosotros desarrollamos valores y nuestra práctica, normas o prácticas culturales, no son más ni menos que un reflejo de nuestros valores. Pero cuando la conexión se brinca algunos de estos pasos, podemos plantar una idea equivocada en la mente de los jóvenes, de nuestros niños, y un día ellos van a crecer y un día se van a dar cuenta que no es así exactamente y pueden reaccionar, y creo que a veces han reaccionado, y tiran todo a la basura, desprecian todo, lo desechan, porque tal vez ni siquiera lo pueden articular, tal vez ni siquiera lo pueden decir, pero hay tal vez algún pequeño sentimiento de traición, de me mintieron, esto no era así. Muy bien, es tal vez un ejemplo. Tengamos cuidado de no querer crear convicciones, y es muy bueno crear convicciones. El hermano habló de eso, o sea, es bueno que tengamos convicción sobre muchas cosas, pero tengamos cuidado de no tratar voy a decirlo diferente, el problema no es la convicción tal vez. Tengamos cuidado de no asignar valor moral a lo que no tiene valor moral, a lo que no es un asunto moral, ¿verdad? Seamos claros, no tengamos pena, no tengamos vergüenza de decir, esto es lo que hacemos y lo hacemos así porque el reflejo de nuestros valores, porque es lo que representamos, es lo que hemos escogido ser y te invitamos a ser parte, ¿verdad? Y sin asignarle un valor moral a algo que no lo tiene, podemos crear confusión. Podría ser también que recuerden que si bien es cierto que una cultura débil no produce resultados nobles y altos, también existe la posibilidad de tener una cultura que no está optimizada para la meta que queremos lograr. Una cultura sobredimensionada o muy pesada. Si pensamos en la cultura como ese puente que nos permite pasar de aquí a allá, pues si vamos a pasar un carrito por ese puente, necesitamos que el puente tenga cierta firmeza. Si vamos a pasar un camión grande y pesado, pues el puente va a tener que ser más grande, más pesado, más pilares, más columnas, más soporte. Pero puede ser que terminemos construyendo un puente de 4 carriles y con un montón de estructura,
que no es necesario para pasar ese camión o para pasar ese bus, que va a llevar una inversión de energía, mantener este puente, construir este puente, convencer a todo el mundo de que este puente es necesario. Es una analogía. Yo creo que ese peligro existe. Una cultura débil no nos lleva a ningún lado. Una cultura fuerte es mejor, pero tiene que haber algún punto en que más no siempre es mejor. Tercer punto que quiero comentar, y estoy hablando a lo que creo que como iglesias a veces no le hemos dado atención. Después hablamos de lo que quizás las personas que están rechazando cultura no le están prestando atención. Muy bien, a veces quizás queremos también, con nuestras prácticas culturales, queremos, ¿cómo lo voy a decir? No estamos teniendo la conversación sobre valores, sobre metas. Nos interesa cambiar un comportamiento a corto plazo y una vez que el comportamiento cambia, pareciera que el problema está arreglado y nosotros estamos conformes. Y cambiar comportamientos o modificar comportamientos no es lo mismo que crear cultura. No es lo mismo que crear valores. Está bien otra vez si de momento tal vez nos enfocamos un poquito en cambiar algún comportamiento, pero no dejemos de tener la conversación amplia, profunda, sin temor, con toda naturalidad, porque no es lo mismo modificar un comportamiento o crear valores o crear cultura. Sigamos hablando, sigamos buscando, no tengamos pena, no tengamos miedo. Nos va a pasar factura si no lo hacemos de todas maneras. Entonces, adelante con la conversación. No nos conformemos con parchecitos y curitas, dicen, ¿verdad? Curitas que se ponen cuando uno tiene una herida. Las soluciones a nuestras diferencias no van a ser a veces soluciones simplistas, van a ser un poco complejas a veces. Y tenemos que tener la voluntad, el ánimo, el amor cristiano, la paciencia, el aprecio unos por otros para entrar en esos diálogos y buscar soluciones que pueden ser complejas. Muy bien. Pensemos también en una manera en cómo nosotros solucionamos las cosas. Yo recuerdo una vez en la iglesia, esta sí es donde estamos ahora, y algunos pocos hermanos tuvimos un conflicto, pero serio, o sea, un encontronazo de posiciones sobre un tema muy, muy serio. O sea, el encontronazo era muy serio, la confrontación era muy seria. El tema creo que tal vez no era tan serio. Y unos sentían así, muy fuerte así, y otros sentíamos asá, y muy fuerte asá. Y yo siento que para mí fue una bendición en medio de semejante confrontación, entender que como iglesia, la iglesia ya, en este caso, ya tenía una manera de tomar decisiones, una manera de llegar a decisiones sobre cualquier asunto. Y no estoy diciendo que esa es la mejor manera, que esa tiene que ser la manera de ustedes. Solo estoy diciendo que la iglesia ahí, en este caso, tiene su manera, su método de llegar a decisiones. Y bueno, pues no voy a describir el método, me llevaría mucho tiempo, pero ya está decidido. ¿Qué se hace cuando alguien piensa así y otro piensa así? ¿Y cómo se lleva este proceso y este proceso? Y usamos allá en Honduras lo que llamamos procedimiento parlamentario, decían los hermanos allá, ¿verdad? Parliamentary procedure. Y pues seguimos el método. Ahora, llegó el momento en que
Estoy hablando de muchas reuniones a través de un periodo largo de tiempo. Eso no pasó una sola vez. Y agotamos el método. Y todavía no podíamos llegar a una decisión porque, bueno, no lo habíamos agotado exactamente. Creo que puedo decir, con todo respeto para algunos hermanos míos allá, que, que casi no puedo explicarlo sin dar una reflexión negativa de alguien. Pero voy a decir así, creo que cuando llegó al punto en que había que agotar el último paso, el cual nos iba a dar una decisión y con la que todos íbamos a tener que estar conformes, pues había quienes no querían llevar el proceso al último paso porque se imaginaban que la decisión no iba a ser la que querían. Entonces, lo siento, no estoy queriendo criticar a nadie, pero así siento que así pasó. Y yo recuerdo que pensar mucho en el asunto, en la noche y por allá, era un asunto serio. Y decir, tenemos que seguir lo que como iglesia es nuestro método. Tenemos que agotarlo, pase lo que pase, y estar contentos con la decisión. Para mí hubiera sido fácil no dar ese último paso, porque la decisión creo que me hubiera favorecido a mí, lo que yo quería. Pero yo, por lo menos yo sentía que era más importante terminar el proceso, aunque la decisión no era la que yo quería, o no resultara la que yo quería, que romper el proceso una vez, que sentar aquel precedente donde Keiner y otros hermanos empujaron, llegó aquí y, no, como no les favorece, ok, ahora una excepción a la regla, ¿verdad? A cómo lo hacemos. Creo que yo y algunos hubiéramos tal vez podido lograr lo que queríamos si hubiéramos estado dispuestos a nada más pasar por alto ese último paso, imponer otra cosa y lo hubiéramos logrado tal vez. Pero le hubiéramos hecho un daño a la cultura de la iglesia. Hubiéramos sentado un precedente feo, peligroso. Yo creo que, como alguien dijo en ese tiempo, recuerdo cuando estábamos hablando de eso y teníamos ese conflicto. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿qué cosa tan seria pudo haber sido? No. Era que unos queríamos, estábamos hablando en cuanto al día de escuela, si un día largo o un día corto. Eso era todo. No era la gran cosa, pero unos muy convencidos que queremos hasta mediodía y otros muy convencidos que queremos hasta lo que siempre había sido, 2:30, ¿verdad? De la tarde. ¿Qué estoy diciendo? No tomemos decisiones, no cambiemos nuestro método, no cambiemos nuestra manera de llegar a acuerdos, nuestra manera de operar en tiempos de crisis. Si lo vamos a hacer, hagámoslo en otro tiempo, no en tiempos de crisis. En medio de una crisis no es el momento para ajustar nuestro sistema, nuestra manera de tomar decisiones. Cuando no estamos en crisis, hagamos los ajustes que creemos necesarios. Muy bien. Por último, quizás como iglesias hemos fallado un poquito en que tenemos una tendencia cuando enfrentamos nuevas tecnologías, nuevas influencias, nuevas situaciones que nos amenazan o que son un reto para nosotros. Tal vez hemos tenido a menudo la tendencia de decir sí o no, en vez de decir cómo vamos a enfrentar esto, cómo vamos a manejar esta nueva tecnología, por ejemplo. Creo que hace muchos años, para el movimiento anabautista, era más fácil decir no, en muchos casos. O sí, tal vez, en algunos pocos. Pero cada vez es más difícil decir sí o no. Cada vez es más necesario que juntos evaluemos cómo vamos a enfrentar esto, cómo lo vamos a manejar. Al otro lado, eso es nosotros no hemos tenido esta conversación y hay más asuntos, más áreas, donde al menos por allá en Centroamérica y otros lugares creo que hemos fallado un poquito.
Ahora, maneras en que algunas personas, creo, lo digo con cariño, lo digo con respeto, quizás no están pensando bien de este tema de cultura y están desechando cultura, están desechando algo que podría muy bien ser de beneficio para sus vidas, algo que puede ser de provecho, que puede cumplir un rol muy bello. Número 1, llega a mi mente una idea que ha surgido, no sé si algún tiempo anterior en la historia hubiera surgido o no, porque la historia se repite, es muy probable que esto haya ocurrido antes. Casi creo que ha ocurrido antes en la historia. Pero sí que ha sucedido en los últimos años. Una idea de que la estructura de la iglesia, tener un método, tener una manera, tener una estructura, tener algo acordado, algo decidido, todo eso milita en contra de la dirección del Espíritu Santo. Y eso yo no tengo mucha pena de decir, tengo la convicción de que eso no es cierto. Si estoy equivocado o si alguien piensa diferente, no tenga pena. Yo no soy ninguna autoridad en el tema, pero yo no veo cómo eso puede ser cierto. Para las personas como yo, y les conté un poquito de mi trasfondo, sencillamente no puede ser cierto. Encontramos dirección del Espíritu, encontramos norte para nuestras vidas. En el mismo tiempo, en la misma etapa de nuestra vida, que también encontramos estructura, que también encontramos valores, que también encontramos cultura. Esa es nuestra experiencia. Sería muy difícil para mí algún día adherirme a esta idea. Usted tiene que escoger entre una estructura y la dirección del Espíritu. Estos dos se excluyen entre sí, estos dos chocan. No creo. Creo que es una manera de pensar que está muy común hoy día, pero no equilibrada. Creo que ahí lo que está pasando, hay unas asociaciones, estamos asociando estructuras con malas experiencias, estamos asociando estructuras con algún pasado tal vez un poco traumático, qué sé yo, pero no es estructura en sí el problema. Esta idea, voy a leer un poquito, se fundamenta sobre varias ideas. Hay otras ideas también que la alimentan. Por ejemplo, la idea de que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento de manera muy diferente a como obra hoy. Y terminamos viendo el Antiguo Testamento como lo que sucedía ahí con el pueblo de Dios, como una caricatura extraña donde el Espíritu no obraba, no operaba, todo era externo. Hay un cierto dualismo a veces entre nosotros también que alimenta esta manera de pensar. Y no vamos a entrar en detalle, no hay tiempo, pero el dualismo es una de esas filosofías, proviene del gnosticismo, y es una de esas filosofías que quizás todavía nos afecta hoy día. También enfrentamos como matrimonios tiempos difíciles. Por ejemplo, empezamos a criar a nuestros hijos, llega el tiempo en que los hijos van a la escuela y a veces a esa edad, cuando van a la escuela, a veces un poquito más tarde, cuando ya son jóvenes, pero es muy posible que en algún momento el barquito de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, se nos descontrola un poco. Tenemos algunos problemas en casa. Los hijos no están saliendo como lo imaginamos. Tenemos ideales, ¿verdad? Y una gran visión de cómo mis hijos van a salir y no sabemos ni por qué, porque a veces no estamos invirtiendo en esa visión suficiente, pero tenemos esos ideales y de repente nos damos cuenta que nuestros hijos pueden hacer cosas en la escuela que nos avergüenzan, que nuestros jóvenes escuchamos algo y no lo creemos y de repente nos damos cuenta que sí, es cierto. Mis jóvenes tienen esa necesidad, yo no hubiera creído, pero la tienen.
que nosotros tenemos alguna dificultad y yo me imagino que quizás cada matrimonio aquí pudiera decir, sí, así es. Hay tiempos en la crianza de los hijos y tiempos en la relación matrimonial misma que son tormentosos, que son difíciles. Y en esos momentos, lamentablemente, es más fácil buscar un chivo expiatorio, culpar a la maestra, resentirme con la iglesia, con la congregación, hacer algo menos, algo que me ayude no sé, me cuesta tal vez en mi orgullo, no puedo, me es difícil hacerme a la idea de que tengo esas necesidades. ¿Saben qué es lo más difícil en cuanto a estas cosas que pasan con los hijos? Lo más difícil no es, bueno, es difícil a veces reconocer que ellos tienen necesidades y que la maestra tiene razón y que mi hijo tiene un problema. Eso puede ser difícil. Pero hay algo todavía más difícil y es reconocer que o sea, llega un momento, empezamos a ver esas necesidades. Tal vez otros nos dicen, nos quieren ayudar. Y al principio vemos solo la necesidad en nuestros hijos. Pero de repente yo empiezo a verme a mí mismo en esas necesidades. Y eso es duro. Empiezo a ver la relación directa entre la necesidad de mi hijo y mi falta de carácter, o mi falta de inversión, o mi descuido, o qué sé yo, o mi naturaleza, mi carne, mi persona, mi crianza, mis padres, y lo veo reflejado ahí. Y los hijos no saben a veces, y los hijos a veces podrían tener una manera muy sin darse cuenta ellos no se están dando cuenta, pero ellos fácilmente nos pueden traer un mensaje a nosotros los padres que dice algo así, el mensaje. Ellos no lo están articulando en esa manera, pero dicen, papi, no, usted no tiene la culpa. O sea, ve a esta gente, ve a la hija de fulano, mire al otro. Papi, yo quiero servir a Dios, pero aquí no. Si usted, a veces lo dicen así, depende de la edad del joven, ¿verdad? Así más o menos lo va a decir. Depende de la edad, solo es como un sentir. Y entramos con nuestros hijos como una especie de complicidad, ¿verdad? Sí, hijo, yo te entiendo. Esa gente mala no te entiende. Y nuestros hijos nos devuelven el mismo sentir y la misma aprobación. Y yo quiero el corazón de mis hijos. Me doy cuenta que me agarró tarde. Me doy cuenta que metí la pata. Que estoy perdiendo el corazón de mis hijos. Y aquí ahorita tengo una oportunidad, pareciera, una oportunidad valiosísima de recuperarlo un poquito y de que terminemos del mismo lado. Y que juntos terminemos con pinches, ¿verdad? Con padres del mismo lado, enfrentando esta situación. Entonces yo cedo y yo le doy a cambio de ganarme aquel corazón. Y yo le doy. Y yo hago el traslado. Y yo me voy. Y yo me muevo. Y yo rechazo. Pero mi hijo descubre algo insaciable. El daño realmente estaba hecho desde muy temprano en su niñez, tal vez. Y de ahí en adelante, la historia puede ser muy triste, desastrosa. Muchas veces, tal vez no siempre, pero muchas veces. Muy bien, algunas de esas áreas que tal vez
no estamos pensando muy bien y se me ha ido el tiempo. La segunda no la voy a mencionar para ganar tiempo porque hemos hablado de esto. A veces ignoramos que la iglesia es también una organización, no solo un organismo, y que tiene que haber cierta estructura y cierto orden o las cosas no caminan. Por último, hay esta tendencia en nuestra naturaleza humana y se ha vuelto también muy común a partir de los 80, de los años 80 para acá. En los años 80 nació en California lo que hoy es el movimiento carismático. Nació entre la gente hippie ahí en California, nació en las playas, nació entre gente que mezclaban drogas con la adoración y bueno, empezó este movimiento. Empezó el movimiento, muchas veces hablaban del evangelio completo, ¿verdad? Por evangelio completo querían decir un evangelio que incluyera las manifestaciones del Espíritu. Todavía hoy día hay una organización, así se llama, Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Yo diría que la organización en general es algo más o menos respetable. Hoy día no estoy queriéndome enfocar en ellos. Conozco gente ahí que respeto, pero aún ellos muchas veces no saben el origen del nombre de su organización. ¿Por qué del Evangelio completo? Quería decir, tiene que haber estas manifestaciones del Espíritu. Y este movimiento ha crecido, este movimiento ha infiltrado otros movimientos religiosos. Es un movimiento interesante porque usted no tiene que dejar de ser católico para ser carismático. Usted no tiene que dejar de ser anglicano o menonita si quisiera. Es un fenómeno muy interesante estudiarlo. Pero bueno, en todo caso, esa tendencia ha ganado mucha prevalencia. Apela a nuestra ser humano, nuestra naturaleza humana. Estamos todos a veces en una búsqueda de relevancia, de algo real. Quisiéramos abrir nuestras Biblias y que Dios nos hable y que Dios se muestre. A veces cuando nos vamos envejeciendo, por ejemplo, esta vida no es fácil. Nos sentimos algo solos en este universo. Nos parece un universo un poco frío y que Dios está un poco distante. Y quisiéramos sentir algo y experimentar algo. Y todo eso se confabula, nuestra tendencia y nuestra necesidad. A veces necesidades buenas. Fuimos creados para la comunión con Dios. No fuimos creados para este mundo bajo maldición en que vivimos. Es natural que busquemos esa relevancia, digo yo, no sé si me entienden, que busquemos esa sustancia en la relación con nuestro Creador. Pero todo esto se puede confabular, jugar en nuestra contra, y como resultado terminamos a veces dándole más importancia a nuestras experiencias que a lo que leemos, que a la Escritura, que al grupo, etc. Yo recuerdo alguien que conozco muy bien. Estábamos hablando una vez, como discutiendo un poquito, y yo le decía, mire, pero él me estaba hablando de su conversión, ¿verdad? Fue algo muy dramático y no importa tanto en sí cómo fue, pero unas personas estaban orando por él y le puso las manos y él dice, lo próximo que me acuerdo, desperté y estaba tendido en el suelo. Y bueno, fue algo dramático, ¿verdad? No estoy enfocando en qué sucedió, cómo sucedió, por qué, pero fue algo dramático lo que él recuerda. Y yo le dije algo así, mire, pero fulano, la Biblia dice que, y dije algo, no recuerdo bien qué dije, pero recuerdo bien su respuesta. Dice, bueno, yo no sé qué dice la Biblia, lo que yo le puedo decir es lo que yo sentí ese día, me dijo. Y esa tendencia creo que también nos está haciendo daño. Cuando ponemos lo que yo sentí, lo que yo experimenté, por encima de lo que creemos que la Biblia nos enseña. Miremos el ejemplo de Pedro en eso. Pedro dice, hacia el final de su carrera, Pedro dice, yo estuve ahí en el monte, yo recuerdo esa experiencia, esa transfiguración fue gloriosa. Estoy usando mis palabras, ¿verdad? Ustedes saben de qué pasaje de Segunda de Pedro estoy hablando.
Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esa experiencia no la voy a olvidar. Y alguien como Pedro hubiera podido decir, soy apóstol porque estuve en el monte. Soy apóstol porque vi al Cristo glorificado. Pero él escoge decir, tenemos la palabra profética más segura. Muchas gracias.